sí, ha sido bonito. Eve, no sé si podemos inhabilitar la sala de espera para que ya entre en directo nomás. Pero me encanta verles y saber que hemos estado ahí. Es muy extraño porque no nos hemos estado conectando todos los días juntas, no hacemos esta reunión juntas todos los días, pero uno como que siente que ahí están. No sé si les ha pasado esa sensación. Hola, hola. Hola. Esa sensación de que hay más personas haciendo el viaje de la Biblia con uno, creo que ha sido muy bueno. Yo quiero que hagamos un pequeño resumen de hechos y lo vamos a hacer de una manera especial, con un test. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, pues vamos a hacer esta dinámica que vamos a hacer algunas preguntas del libro de Hechos porque no sé si todas han estado presentes en este mes, pero las que no se preocupen que el otro mes hacemos otra dinámica y vamos a tener unos premios especiales. Vamos a hacer unas preguntas a través de este juego que aparece acá y yo le voy a ir dando pausa al juego y la que quiera entrar, la que quiera responder, abre su micrófono más y responde. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a acumular puntos y con esos puntos acumulamos un regalo. Entonces, pilas, pues, se vale revisar en sus apuntes, revisar en su Biblia. Lo que no se vale es que lo busquen por internet, ¿sí? La idea es que lo busquen lo más rápido que puedan en la Biblia. Bueno, ¿ya estamos listas? Vienen las preguntas. Pensemos. Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo se apareció Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos? A, 20 días. B, 30 días. C, 40 días. D, 50 días. Tienes 10 segundos para responder. 40. 40 días. 40. 40. 40 días. Ok, ¿listas? A ver, Eve, necesito y Vero que me ayuden a tomar nota de quiénes van respondiendo. ¿Quién respondió primero? ¿Quiénes respondieron bien también? En esta todas han respondido, entonces por favor llévenme la cuenta de quiénes han ido respondiendo. ¿Listo? Listo, Ahí me están tomando nota las chicas. Bueno, entonces vamos a ver qué responde, quién estuvo ahí. Todas dijeron 40, 40. La respuesta correcta es la letra C, 40 días. Léelo por ti mismo en Hechos capítulo 1, verso 3. ¡Eso! Pregunta 9. ¿Quién fue elegido como apóstol en reemplazo de Judas Iscariote? A, Barsabás. B, José. C, Justo. D, Matías. Tu tiempo comienza ahora. Matías. Eso. Uy, tienen que estar ahí anotando Eve y Vero porque miren que están muy rápidas estas chicas. Entre todas las voces. Eso. Matías, respondieron todas. Bueno. La respuesta correcta es la letra D, Matías. Léelo con tus propios ojitos marrones en Hechos capítulo 1, verso 26. Pregunta 8. ¿Cómo se llamaba el hombre que practicaba la magia en la ciudad de Samaria? A, Simón. B, Saulo. C, Alejandro. D, Himeneo. ¿Tienes? Himeneo. Simón. Himeneo. Sube la tensión. A las que se están añadiendo, estamos haciendo un concurso
y vamos a responder preguntas que nos van a ayudar a hacer un repaso del libro de Hechos. A ver, por favor, saquen su Biblia y su cuaderno, su agenda para que respondan. Lo único que no se puede es ver por internet. ¿Listo? Bueno. 10 segundotes para responder. Es correcto. Y la respuesta correcta es la letra A. Lee Desmond en Hechos capítulo 8, verso 9. Pregunta 7. ¿Qué significado tiene el término Aceldama? A. Campo grande. B. Campo de sangre. C. Campo ancho. D. Campo de Dios. Tienes 10 segundotes para responder. B, campo de sangre. De campo de sangre. Ok, ahí van respondiendo Liz. ¿Y quién más respondió? Campo de Liana. sangre. Y Juliana también respondió. Bueno, vamos a ver. Y la respuesta correcta es la letra B. Campo de sangre. En Hechos capítulo 1, verso 19 encontrarás este extraño nombre. Pregunta 6. ¿Cuánto tiempo había estado lisiado el cojo que sanaron Pedro y Juan? A. 30 años. B. 35 años. C. 40 años. D. 45 años. Tu tiempo, Cristiano Curioso, comienza 30 ahora. años. 30 años. Anotaron, Eve, Vero. Anotaron. ¿Quién respondió? Celeste respondió. ¿Cuántos dijo Celeste? 30 años. Yo Vamos dije a ver. 30. Y la respuesta correcta es la letra C. En Hechos capítulo 4, verso 22, dice que este hombre había estado lisiado por más de 40 años, aunque tú no lo creas. 40. Pregunta 5. ¿Cómo se llamaba el hombre? Bueno, pero entonces es a más de 40 años. ¿Quién dijo más de 40 años? ¿Gisela? No, está diciendo que no. No, yo dije 40. Ah, No esa más de está 40. bien. No, está Sí. bien porque esa era la respuesta que daban ahí, 40 años. Listo, se lo lleva Gisela. Vamos a ver en esta, ¿cómo se llamó el hombre que decía ser alguien importante y al cual se le unieron 400 hombres? Que decía ser alguien importante y al cual se le unieron 400 hombres. A. Teudas. B. Judas. C. José. D. Barsabás. Tienes 10 segundazos para contestar, Cristiano Curioso. Ah, Teudas. Barsabás. Deudas. Teudas. sé. Teudas. ¿Quiénes dicen Teudas? Liz, ¿quién más? Y Gaby. ¿Barsabás quiénes dijeron? Barsabás, yo dije. Juliana, Gisela y Virginia. Vamos a ver. Y la respuesta correcta es la letra A. Teudas. Si no me crees, miren Hechos capítulo 5, verso 36. Ahí se habla de Teudas. Pregunta 4. ¿De qué lugar era José, llamado Bernabé, el cual vendió su heredad y lo dio a los apóstoles? A. Siria. B. Galilea. C. Malta. D. Chipre. Tienes 10 segundazos para responder. Chipre. ¿Quién dijo Chipre? Yo. Chipre. Liz. Liz, Ileana, Cris, también. No, yo no dije. Ay, tan linda, ella tan honesta. Muy bien. Cris. Muy bien. Chipre. Bueno, vamos a ponerle. Y la respuesta correcta es la letra D. Chipre. Léelo por ti mismo en Hechos capítulo 4, verso 36. Pregunta 3. Les pueden anotar los versículos por si después quieren buscar.
¿Quién para no que- fue elegido entre los 7 diáconos que debían atender a las viudas? A. Epafras. B. Prócoro. C. Nicanor. D. Felipe. Tu tiempo, Cristian. Está dura, a ver. Sí. Felipe, no fue. El que no fue, recuerden el que no fue. ¿Quién dijo? Gaby dijo. Felipe. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da Felipe. menos? Felipe, el que no fue. Siendo curioso comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra A, Epafras. En Hechos capítulo 6, verso 5, encontrarás la lista de los 7 varones escogidos y Epafras no aparece en esta lista. Pregunta 2. ¿A qué hora del día sucedió el derramamiento o venida del Espíritu Santo? A, hora segunda. B, hora tercera. C, hora sexta. D, hora novena. Tienes 10 segundos para responder. Acuérdense que se vale que busquemos en la Biblia. Hora novena. Hora novena. Hora novena. Novena, hora novena, hora Hora novena. novena. Sí. Y la respuesta correcta es la letra B, hora tercera. En Hechos capítulo 2, verso 15 se nos dice que este gran evento sucedió a la hora tercera, más o menos a las 9 de la mañana. Pregunta 1. ¿Cómo se llamaba la reina de los etíopes de quien el eunuco era funcionario? A, Maqueda. B, Gigar. C, Candas. D, Baeda. Tu tiempo, Cristiano Curioso, comienza ahora. Gigar. Candas. Candas. No, Candas, puede ser. ¿Quién dijo Candas? Candas. Yo, Susana. Candas. Susana y Romao. Y alguien Ok. más dijo, no sé quién más. Celeste. ¿Cuál es tu nombre completo? Romao, El mío. ¿cuál es? Sí, El mío es Mirta Florentín, pero no sé por qué se me une con ese nombre. no te preocupes, te voy a poner aquí. Ok. Listo, Mirta, qué bueno. Mirta. Ay. ¿Quién más dijo? ¿Quién más dijo? Susana, ¿cierto? Sí. Ok. Ay, se nos fue, espérenme. Listo. ¿Quién más dijo la otra? Candas. Candas. Vamos a ver qué respuesta era. ¿Dio el derramamiento o venida del Espíritu Santo? A. Tienes 10 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra. Este gran evento sucedió a la hora tercera, más o menos a la... ¿Cómo se llamaba la reina de los etíopes de quien el eunuco era funcionario? A. Maqueda. B. Gigar. C. Candas. D. Baeda. Tu tiempo, Cristiano Curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra C, Candas. Si no me crees, lee Hechos capítulo 8, verso 27. Ahí aparece este bonito nombre. Y eso, mis cristianos curiosos, fue absolutamente todo. Si te gustó este video... Bueno, ¿cómo les fue, chicas? En su autoexamen de este ejercicio. Regular. Interesante. Regular. Ah, interesante, ¿verdad? Hay más ejercicios de esos si los quieren hacer para hacerse ustedes un poco de práctica. Vieron que a veces sirve como para resumir la información. Ahí les voy a pasar el link al grupo. Pero estuvieron muy bien. Y preguntas difíciles y estaban ahí con la respuesta, pero en la punta de la lengua. Me encanta que hayan podido tener esa chispa, no solo de responder, sino también de haber estado estudiando. Ahí se les nota que han estado metidas en la palabra y mirando lo que
Ahora yo quiero que de pronto en su cuadernito puedan, o en su agenda, puedan escribir la siguiente pregunta. Ya es para análisis personal. Por favor, saquémosla todas ahí. Ok. La primera pregunta que quiero que anoten es, ¿qué fue lo que más me impactó de este libro? Segunda pregunta, ¿qué fue lo que me sorprendió de Dios? Cuando uno habla de qué me sorprendió de Dios, es que a veces uno tiene algo preconcebido de Dios, como una imagen de que Dios es de esta manera, y cuando uno va leyendo la Biblia, como que te va mostrando facetas de Dios que no conocías. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí de Dios a través de este libro? Y la última pregunta que quiero que pongamos es, ¿qué me ha mostrado Dios que tengo que cambiar? Listo. Bueno, con eso quiero que dejar estas preguntas para que ustedes las puedan hacer en casa, ya meditándolas despacito, y la que quiera compartirnos sus respuestas a través del grupo lo puede hacer, sería muy lindo. Y quiero pedirle a Paola. Paola está por ahí. Paola, hola Paola. Yo, hola, Sí, hola Paola. ¿cómo Paola, están? Paola nos quiere compartir algo que ha sido, o sea, como un testimonio para ella en este tiempo a través de este libro. Y te damos la bienvenida y veo que estás, ¿con quién estás ahí, Paola? Preséntense, por favor. Sí, mi mamá es Emérita Cristaldo. ¿Qué tal? Hola, Emérita, qué gusto. Se sumó también al Bienvenida. viaje. Gracias. Qué bueno. Bueno, cuéntanos, Paola. Bueno, en realidad digamos que sería un testimonio de conocimiento a Dios en general, ¿verdad? No tanto del libro, porque es como que yo empecé básicamente de cero, más o menos en Ajá. febrero. Yo pedí a través de Fernanda poder acercarme un poco más a Dios y bueno, a través de ella le conocí a Vero y de ahí un poco es como que empecé a asistir a ver las prédicas de Saint Paul, ¿verdad? Y un día me llega la invitación de Vero, me dice, Pau, esto va a haber un desafío muy grande si te querés unir a la reunión que va a haber hoy, ¿verdad? Bueno, sí, me uno, ¿verdad? Que no tengo nada que perder más o menos. Y al entrar a la reunión empezaron a contar qué es el desafío, qué era el viaje, y yo así totalmente escéptica más o menos porque básicamente yo ni siquiera tenía una Biblia, Ujú. entonces era así, bueno, y ya estoy acá y voy a hacer nomás, ¿verdad? Era así tipo, esto va a ser muy largo, esto va a costar muchísimo de seguro luego y era como que, bueno, ya estoy. Inclusive creo que llegó el 8 de abril y yo ni siquiera tenía todavía una Biblia, inclusive me compré, no sé, 5 días después otra vez y costó muchísimo empezar a leer la Biblia. Costó bastante, mucha rebeldía, digamos, de mi parte. Después, de repente, también un poco de frustración cuando ya empecé a leer con mi Biblia, porque muchas cosas yo no entendía. Eran palabras súper difíciles para mí.
toda la hora era así, googlear esta palabra, mirar así, tipo, ¿qué es lo que yo tengo que entender o aprender de este versículo, ¿verdad? Y así estaba. Inclusive yo empecé tarde luego, ¿verdad? Eso también fue algo probablemente que me retrasó mucho. Y hasta que un día fue un sábado que yo ni estaba tan caigüe, ni siquiera leí ese día, pero leyendo la historia que está en la aplicación de la Biblia, que eso sí, básicamente lo hacía todos los días porque te llega la notificación y siempre es como que te da preguntas de análisis. ¿Y en qué vos estás invirtiendo tu tiempo? Era la pregunta. Y yo así, celular, Instagram, Netflix, en básicamente cosas del mundo, digamos. Y siempre yo le veo las historias ya básicamente muy de noche, inclusive ese día ni siquiera leí el capítulo que tenía que leer, y ese fue así tipo un puff en la cabeza, así tipo, o sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi tiempo? ¿Por qué yo no estoy leyendo realmente la Biblia? O sea, entré a este desafío, a este viaje y ni siquiera estoy haciendo nada para avanzar. Inclusive me sentía fracasada, por decirlo así, o sea, no entendía. Bueno, entonces el domingo, bueno, mañana me voy a poner al día, voy a leer y empecé a leer, ¿verdad? Me puse al día con los capítulos que me faltaban, empecé a leer y ahí también entendí, como dice, decía varias partes, que ellos los días de reposo se pasaban en la sinagoga. Entonces me di cuenta también, realmente esto es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que sentarme los domingos y tratar de dedicarle más tiempo de lo normal a Dios. Entonces, bueno, por lo menos realmente yo soy una persona, básicamente no tengo hijos, no estoy casada, nada, entonces tengo también realmente mucho tiempo y no hacía nada de valor con ese tiempo. Es así, tipo los domingos, dormir, no sé, ver película, hacer nada. Entonces, bueno, eso fue hace como un par de domingos atrás, ¿verdad? Y ahí le puse como más onda otra vez. Bueno, más onda, voy a leer más, pero igual me seguía costando. Y yo le dije ya al grupo Vida que es así, tipo, una reunión, por favor, así, sabiduría. ¿Por qué queremos sabiduría? Así, tipo, no sé, me salió así, tipo, por favor, sabiduría. Y después de eso empezó así los puff, así yo. Cada vez que leía era así, no sé, algo nuevo para mí, aprender algo más. Y, y ahí realmente entendí que estoy bastante conectada con Dios a través de las oraciones, a través de leer su palabra. Después, otra vez el domingo pasado, la prédica en la mañana me llegó bastante en cuanto a lo que es el corazón, los pensamientos. A la tarde también me pasé leyendo, viendo videos de algunas prédicas en YouTube. Y después, así tipo, mi mejor tiempo tengo que dedicarle a Dios, no el tiempo que me sobra. Porque yo, ¿qué hacía también muchas veces? Al final de la noche, recién me ponía a leer, ¿verdad? Pero no era mi mejor tiempo porque yo no, ya estaba cansada, yo ya, no sé, tenía sueño, entonces como que no tenía mucha concentración. Entonces Dios se merece, y Jesús más que nada que murió por nosotros, se merece lo mejor de nosotros y el mejor tiempo que le podemos dar. Entonces ahí dije, ¿cuál es mi mejor tiempo? Y le dedico el mejor tiempo y es inclusive mucho mejor y parece lo que no quiero parar más. Cuando empiezo, yo me adelanté con los capítulos de Hechos, yo ya arranqué, el lunes ya arranqué con Romanos, que fue otra vez así, ¡pah! Así tipo parece lo que explota mi mente cada vez que leo. Entonces, y así, yo lo leo a la mañana y a veces, bueno, ya tengo que cortar porque tengo que empezar a trabajar, ¿verdad? Pero si es por mí, voy a seguir, porque es como que, no sé, es como que siento algo que me inspira a seguir y a seguir queriendo entender. Si no entiendo la forma en que encuentro en el libro, me voy a la aplicación, uso las formas de comparar con otras versiones,
hago lo que sea para poder entender, ¿verdad? Y eso es lo que yo me di cuenta en estas semanas, en estos días. Sigo con muchas luchas, yo creo que en mi vida tengo muchísimas cosas que mejorar, eh, que avanzar mucho más en el conocimiento de Dios, de Jesús, de todo lo que hizo. Así que eso, o sea, para Qué mí fue bien. bastante revelador. Mi Biblia de ser nuevita, ahora por lo menos Hechos y Romanos ya está súper marcada y algunos que otros versículos. Así que nada, realmente me encanta estar conectada con Dios. Yo siento una paz increíble. No sé, es como que me río todo al pedo, como me dice, todo de balde de repente y nada. Mi mamá sí que más inclusive, ella también eh, me dice, ya leí todo, ya leí, ya está. ¿Viste lo que enviaron en el grupo? Así, mi mamá está encantada también con este Ay, me viaje. Así encanta. que Qué realmente bueno. un gran cambio para mí por lo menos, porque antes yo realmente no le dedicaba ningún tiempo a Dios y ahora trato de dedicarle el mejor tiempo que tengo. O sea, Qué belleza. Gracias, Pau, por tus palabras, por compartirnos tu vivencia. Qué especial, la verdad, que nos edifica, nos motiva, nos desafía a oírte. Y le damos gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en ti y por lo especial que hace el leer la palabra, ¿verdad? así También teníamos por aquí a Ileana que nos quiere compartir, así bien cortito, Ile, que estamos a punto de iniciar el tema, pero mil gracias por participar en contarnos. Sí, bueno, buenas noches a todas. Bueno, mi testimonio es muy corto en realidad, pero les quería compartir nomás que yo en este año pasé por algunos cambios, ¿verdad? Drásticos y eso hizo que yo me enfríe un poco en cuanto a mi relación con Dios. Y leer la Biblia de repente se tornó para mí como una obligación. Y yo no empecé a ver más como algo que tenía que ser como un trabajo que como algo en deleitarme, no era como antes que yo pasaba horas y no me daba cuenta, para mí ya era un poco tedioso y yo me empecé a dar cuenta de eso y yo, antes que se dé todo este tema del viaje, yo le oré a Dios y le pedí que Él que me ayude porque con mis fuerzas ya no podía, porque ya leía y no entendía o sentía que Dios ya no me hablaba o que ya no me revelaba cosas o cosas así. Era solamente leer y yo no quería eso en mi relación con Dios y yo le pedí a Él que Él vuelva a encender mi corazón con su palabra, que yo vuelva a escucharle, porque mucho tiempo ya no dejé de escucharle, ¿verdad? Por ciertas cosas y parece que Dios me agarró de donde yo estaba y volvió a encender mi corazón con hechos y eso es que Dios empezó otra vez a poner esa pasión que antes estaba en mí. Empecé, parece, a encontrarme otra vez conmigo misma y con Dios, ¿verdad? Y de a poco Dios empezó otra vez a poner ese primer amor que yo dejé de lado en estos meses. Y realmente Hechos me hizo centrarme otra vez en cuál es mi prioridad, cuál es mi llamado, en qué es lo que yo realmente tengo que hacer en mi vida y me hace pensar todos los días qué es más importante, ¿verdad? Hacer lo que yo quiero hoy o compartir un poco de Jesús a mis compañeros. O sea, me hace pensar realmente que nuestra vida diaria se puede aplicar con hechos, ¿verdad? Como hacían los apóstoles, ¿verdad? Realmente me da más sed de poder aplicar lo que nosotras creemos en nuestra vida diaria y eso, que Dios encendió otra vez mi corazón y para mí eso es muy gratificante. Qué lindo. Claro, miren que son momentos diferentes de la vida y para ambos momentos el Señor tiene respuesta. Para cuando nos sentimos así en el primer momento de amor con el Señor y cuando a veces nos hemos enfriado por algo,
volver a leer, volver a animarnos de estar unidos con el Señor. El Señor nos va a dar respuestas, como estás diciendo, Él nos va a dar respuestas para la vida cotidiana y para aún esa sensación que hay en el corazón, ¿no? El corazón siempre tiene que estar como protegido, nos decía mi esposo el fin de semana pasado, cuidado, protegido, porque del mana la vida y una manera de proteger el corazón es prepararlo a través de la palabra. Yo estoy feliz, sé que hay miles más de testimonios y no duden por favor en compartirlos a través del grupo. Voy a orar para que empecemos el tema. Hoy vamos a iniciar la introducción al libro de Romanos. Romanos es un libro maravilloso, difícil, pero maravilloso. Tiene una de las verdades más contundentes que conocemos en la doctrina bíblica, y por eso quise que mi esposo pudiera hacer esa introducción del libro para que lo pudiéramos disfrutar. Si ustedes quieren también invitar a alguien para que se una al viaje, es un buen momento, ¿no? Iniciando un libro es un buen momento, todavía se pueden unir, no importa si después terminan un poco más tarde el viaje, pero es muy especial que puedan unirse y sigamos creciendo en que más personas lean la Biblia. Oremos entonces. Ile, gracias por tu testimonio, gracias por compartirnos tu lucha, porque sé que no siempre es fácil compartir las luchas y cómo Dios te ayudó. Bueno, Señor, damos gracias por este tiempo, por tu palabra que es tan especial y que ha hecho tantas cosas en nuestros corazones. Hoy disponemos nuestro corazón a que hagas otra más a través del libro de Romanos. Y que esta sea una oportunidad, Señor, para que iniciemos preparando el corazón, preparando nuestra mente para entender lo que tú quieres que entendamos del libro de Romanos. Señor, como decía Paola, necesitamos de tu sabiduría para entender. Y hoy clamamos por sabiduría tuya para entender lo que tienes para decirnos a través de tu palabra en este tiempo y todo este mes. Desde ya bendecimos el mes y aún el libro de Corintios, que también empezaremos por ahí a la mitad del mes. Señor, lo bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las voy a dejar con un muy amado hombre de mi vida. Aquí las dejo con mi esposo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno verlas, a las que se dejan ver. Hola, líder, ¿cómo estás? Hola, líder. Bueno, qué bueno, hay muchas solamente las he visto por aquí. Pero bueno, me invitaron a que les compartiera hoy un poquito una introducción al libro de Romanos. Quiero decir que es un libro apasionante que creo que todos los cristianos debemos en algún momento de nuestra vida no solamente leer, sino estudiar este libro. Es el libro que contiene más doctrina en el Nuevo Testamento y hoy vamos a estar revisando un poco algunos detalles muy someramente del apóstol Pablo, de los destinatarios de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, el contexto, el propósito con el que se escribió y como la división o a grandes rasgos el contenido de este libro. Vamos a empezar hablando del apóstol Pablo y entonces vamos a ver que era una costumbre, sobre todo para los que tenían ciudadanía romana y eran hebreos, como en el caso de Pablo, tener dos nombres, un nombre hebreo y un nombre romano. El nombre hebreo o el nombre judío era Saulo y el nombre romano era Pablo. Pablo era un tipo muy preparado académicamente para su época, hablaba varios idiomas, hablaba hebreo, hablaba latín, hablaba griego, hablaba arameo, es decir, que era un hombre muy conocedor y muy culto.
y nace en Tarso de Cilicia, más o menos entre el año 5 y el año 10, y se cree que murió en Roma alrededor del año 67. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esa vida de Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín, ahí tengo las citas bíblicas que respaldan lo que les estoy compartiendo. Y era discípulo de uno de los rabinos más importantes de Israel, era discípulo de Gamaliel. Luego Pablo estaba muy bien formado en todo el Antiguo Testamento, en la Torá. Los judíos que podían acceder a la formación de un rabino era porque habían superado todos los niveles de educación que ofrecía el pueblo judío. Y en esos niveles de educación, la exigencia máxima era que se aprendieran el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y de ahí en adelante que se aprendieran los profetas, que se aprendieran todas las leyes, y esto exigía que ellos supieran de memoria cada uno de estos libros. Luego era un hombre que había dedicado su vida a estudiar, y ingresa como discípulo de uno de los rabinos más notables de Israel, que era Gamaliel. También tenía de ocupación el fabricar y el comerciar tiendas de campaña, entendiendo que muchas de la población de aquella época vivía desplazándose de un lugar a otro, sobre todo por actividades de ganadería y demás. Entonces él construía tiendas de campaña y parece que su ocupación era venderlas. Ahí hay algunas citas bíblicas de apoyo. Como ya dije, era hebreo y fariseo. Los fariseos, digamos que eran la secta judía más respetada en Jerusalén, muy celosos del guardar la ley y las tradiciones. Y en ese celo que Pablo tenía, pues estaba el de perseguir a la iglesia cristiana, porque la consideraban como una amenaza para el judaísmo. Entonces Pablo recorría varias regiones encarcelando a los cristianos, y una de las primeras apariciones de Pablo está en el momento en que Esteban es apedreado. Esteban, recuerden que es el primer mártir de la iglesia. Pero Pablo, más o menos en el año 35 después de Cristo, es cuando recibe a Cristo, cuando recibe la salvación, cuando iba camino a Damasco, precisamente en esta encomienda que tenía de ir y llevar presos a muchos de los cristianos. Entonces, más o menos, Pablo recibe su salvación cuando tenía entre 28 y 30 años, más o menos es lo que se considera que él tiene ese encuentro personal con Jesús. Cuando Pablo recibe a Cristo, empieza su caminar espiritual. Gran parte de este caminar empieza en Antioquía, donde él es enviado como misionero, y ustedes lo estudiarán después y ya lo leyeron en Hechos, los 3 viajes misioneros de Pablo. El primero, él sale desde Chipre y llega a Talía, va hasta Derbe, da una vuelta de más o menos 1000 kilómetros, y estamos hablando de un momento en la historia donde desplazarse era supremamente difícil. El segundo viaje misionero es de unos 1400 kilómetros desde Tarso hasta Troade, pasando por muchísimos sitios, y pues digamos que la intención principal o el objetivo de Pablo en todos estos viajes era precisamente extender el evangelio a los gentiles. Y el tercer viaje misionero, de Tarso hasta Éfeso, y este es muy importante porque ya casi finalizando este tercer viaje misionero, es que Pablo escribe la carta a los romanos.
Pablo escribe la carta a los romanos más o menos en el año 57 después de Cristo. Fíjense que Pablo ya tenía aquí más de 25 años de cristiano. Entonces, el contenido de la carta de Romanos es el contenido de un cristiano maduro, es el contenido de un hombre que ha sido tratado por Dios de muchas maneras y que lo que escribe en la carta es para los cristianos en Roma. Y vale decir que Pablo no había ido a Roma a la iglesia cristiana. Entonces él escribió a unos cristianos que no conocen. Cuando leemos el capítulo 16 del libro de Romanos, nos damos cuenta que ya había una iglesia cristiana allí, y el capítulo 16 nos habla de que a lo mejor habían unas 5 casas en las que se reunían las iglesias, como si fueran 5 iglesias familiares. Y aunque la Biblia no lo dice, Pablo no fue quien abrió estas iglesias, algunos discípulos en la dispersión, es cuando empieza a multiplicarse la iglesia y empieza a crecer la iglesia en Roma. En Roma, capital del imperio, yo puse aquí el corazón del imperio, vivían muy pocos judíos y por consiguiente la mayoría de los miembros de las iglesias o de estas casas donde se reunían la iglesia eran gentiles, eran personas que no eran judías, y había muy pocos judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, la mayoría de los destinatarios de esta carta son cristianos en Roma, que son gentiles. Y esto es importante porque el objetivo o el propósito fundamental de esta carta a los romanos es sentar las bases doctrinales del evangelio. Además de que Pablo se estaba presentando, porque como dije, él nunca había ido a la iglesia de Roma, él presenta las bases doctrinales del evangelio. Por eso es que esta carta es tan importante, porque nos presenta temas tan importantes en la fe como la justificación por la gracia. Si uno quiere entender la salvación a través de la gracia y de la fe, necesita estudiar el libro de Romanos. Es el libro que explica a detalle la doctrina de la gracia, y creo que si uno no estudia este libro, uno nunca va a entender la doctrina de la gracia de Dios. Habla de la realidad del pecado y la ley del pecado, pero también como la vida en el espíritu es lo que nos da la capacidad de vencer sobre el pecado y de vivir en la voluntad de Dios. También nos habla del tema de la elección y la soberanía de Dios, de cómo el Señor nos escoge y cómo Dios es soberano en su actuar. Y ya desde el capítulo 9 al versículo 11 nos habla de cómo los gentiles son incluidos dentro del pueblo de Dios. Entiéndase por gentiles todos los que no son judíos. Pero también nos habla del plan de Dios para los judíos, del plan de Dios para la salvación de los judíos. Es decir, que Dios no ha terminado con los judíos, es decir, que Dios tiene un plan para ellos. Y yo quiero leer este pasaje que a mí me gusta mucho, está en Romanos 11, 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Y qué es lo que Pablo les está diciendo a los romanos? Que Israel rechaza a Jesús y que esa desobediencia de ellos fue la oportunidad para que los gentiles recibieran la salvación. Pero que así como los gentiles en un tiempo fueron desobedientes y alcanzaron la misericordia de Dios, también los judíos iban a alcanzar esa misericordia, aunque en ese tiempo estaban siendo desobedientes a Dios por rechazar a Jesús. Y Pablo les dice, va a ser a través de ustedes mismos. Entonces hay un plan de salvación también para los judíos y los gentiles hacen parte de ese plan de salvación. Después del versículo, los capítulos finales habla de algunas cuestiones personales y de conducta, pero lo interesante de esta carta es que como en las otras, o a diferencia de las demás, donde Pablo hablaba de cuestiones propias de la vida de la iglesia y de problemáticas internas en la iglesia, como Pablo no conocía la iglesia romana, no había estado allí, no habla de ningún tema personal o particular que estuvieran viviendo dentro de la iglesia, o ese no era el objetivo principal de la carta. Este es Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Se cree que Pablo escribe esta carta cuando estaba en Corinto y cuando él se regresa a Jerusalén, lo capturan, lo llevan preso y Pablo llega a Roma preso. Y lo que vive Pablo en Roma es un martirio, o sea, desde que está allí preso, aunque desde la prisión escribió otras cartas. Bueno, el sueño que él tenía de llegar a Roma se cumplió, pero no de la manera que él pensaba. Llega preso a Roma, estuvo allí preso y, aunque la Biblia no lo dice, según la tradición y los datos históricos, Pablo muere en Roma y muere decapitado. Pero hasta el último momento estaba procurando que muchas personas le recibieran. Bueno, esa es la introducción al libro de los Romanos. Es un libro fascinante, es un libro para que uno pueda estudiar versículo a versículo. Sé que ustedes están haciendo la lectura, pero creo que en el futuro vamos a tomarnos un tiempo también en Zenfol para que podamos estudiar el libro de Romanos versículo a versículo, porque tiene una riqueza doctrinal y para nosotros como cristianos impresionante. No sé si Evelyn continúa aquí o tengo que llamar a mi esposa, y si ese es el caso me toca ir a quedarme con las niñas mientras ella viene. Gracias, líder. Sí, muchísimas gracias, líder. Creo Con mucho que, gusto. gracias. Creo que esta breve introducción al libro de Romanos nos va a ser de mucha bendición a la hora de empezar este nuevo desafío que es el siguiente libro que vamos a leer. Bueno, como veo que hay varias personas que bueno, están conectándose o por primera vez o están empezando recién a conocer Zenfol, me gustaría comentar un poco lo que es Zenfol para las personas que no saben. Zenfol es una iglesia que está centrada en Jesús y en la Biblia. Para hacer este viaje no hace falta ser miembro de Zenfol ni pertenecer a Zenfol, pero sí nos gustaría que esas personas que aún no pertenecen a Zenfol puedan saber de otros recursos o espacios que nosotros en Zenfol tenemos para poder seguir creciendo en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciones también interpersonales.
uno de los espacios que nosotros tenemos le llamamos citas de edificación, que son citas de edificación personal, porque son citas, así como dice el nombre, con otra persona que pueda ayudarnos a crecer y a relacionarnos más con Dios. Este espacio no es solamente para cuando nosotros tenemos un problema. Si bien es también para cuando tenemos un problema, no es solo para eso, sino que es también un espacio donde podemos buscar dirección de Dios, donde podemos pedir a alguien que nos ayude a entender algo, a orar por algo o compartir con alguien algo que estamos viviendo. A eso le llamamos citas de edificación. Y también tenemos lo que nosotros llamamos grupos vida, que son grupos pequeños en los que estudiamos diferentes temas y también aprendemos un poco más de cómo relacionarnos con Dios y con las relaciones que tenemos con las personas. Entonces, esos son los espacios que a los cuales nos gustaría invitarles. También tenemos reuniones familiares. Nosotros le llamamos reuniones familiares que tenemos los días domingos a las 9:30 de la mañana. Lo estamos haciendo de manera presencial y virtual a la par. Para los que no pueden ir de forma presencial, pueden ver a través de YouTube a través de Senfol Paraguay. Nosotros le llamamos reunión familiar porque durante la semana todos los miembros de la familia tienen como un espacio. Los jóvenes tienen espacio los sábados, las mujeres tienen espacio entre semanas, también hay un grupo de hombres, los niños también forman parte de las reuniones de los domingos, entonces por eso nos gusta llamarle reuniones familiar, porque sí es a la reunión a donde vamos con toda la familia. Entonces, bueno, ahí está el desafío, la invitación a todos los espacios que tenemos durante la semana. Y si alguien quiere pertenecer a alguno de estos grupos o le gustaría, está interesado en una cita de edificación personal o pertenecer a algún grupo vida, les pedimos que por favor se pongan en contacto con nosotras, ya sea con Evelyn, con Caroli o conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, y quisiéramos también saber si alguien quisiera contar espontáneamente algún testimonio, alguna idea que le surgió durante este proceso, que pudiéramos decir, ay, para la próxima vez o para el siguiente libro se me ocurrió esto. Tenemos unos 5 minutitos para hacer eso y después vamos a orar para terminar. Si alguien quiere contarnos algún testimonio o alguna idea que se le haya ocurrido durante este proceso. Hay micrófonos abiertos. Natalista, ¿qué cuenta? Tiene cara de que quiere contar algo. O preguntas, inquietudes, ¿no? Bueno, si nadie quiere compartirnos una inquietud, un testimonio, oremos. Oremos por este tiempo y por este nuevo mes para tomar fuerzas y poder meternos de cabeza a Romanos. Sé que el Señor tiene muchas cosas que nos quiere hablar y sé que su compañía durante este viaje es lo que más nos reconforta. Como Vero les decía, si a alguien también le surgen dudas más profundas, no tengan temor de preguntar. Lo pueden hacer por el grupo o en privado. Nos pueden preguntar por el chat o hacemos una cita y conversamos. Sé que hay temas que van a
surgir o que han ido surgiendo y varias de ustedes han tenido la libertad de preguntar y me encanta eso. Cuando yo era niña, una profesora se burló de mí porque le preguntaba mucho. Le decía, profesora, ¿y por qué tal cosa? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces llegó un momento que me empezó a hacer burla en la clase y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me sentí tan mal y por mucho tiempo dejé de hacer muchas preguntas. Y una vez que llegué a un pasaje bíblico que dice que podemos estar delante de Dios para inquirir en su santo templo. Dice que inquirir es hacer preguntas. A Dios le agrada que le hagamos preguntas de cosas que no entendemos o que de pronto decimos, pero ¿cómo, Señor? No logro entender cómo esto está pasando aquí. Es válido hacer preguntas y sobre todo cuando nuestra intención es resolver, no polemizar, sino resolver una inquietud real. Eso es muy, muy importante. Entonces, siéntanse la libertad de hacerlas cuando surjan y bueno, ahí estamos dispuestas para responderles. Oramos entonces para bendecir este nuevo mes y que Dios nos dé un mes bien especial en la lectura. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Ponemos todo lo que hemos leído del libro de Hechos delante de ti, Señor. Yo sé que ha habido cosas que nos han sorprendido y hemos podido profundizar y otras que tal vez no entendimos y otras que seguro se nos olvidarán, Señor, pero sabemos que tu palabra es espíritu y es vida y por eso sabemos que nos traerá algo espiritual a nuestra vida y nos traerá vida a nuestra vida. Hoy descansamos en que también tú nos llenas de tu presencia, Señor. Pídanle ahí al Señor sabiduría. Señor, necesito sabiduría para entender tu palabra. El Señor dice que le pidamos sabiduría y que se la pida, la dará abundantemente y sin reproche. Señor, anhelamos de tu sabiduría para este nuevo mes, para iniciar este nuevo mes en el libro de Romanos y desde ya bendecimos esta lectura, Señor. Bendigo a los tiempos de oración de cada una, Señor, de estudio. Y aprovechando que están acá, Señor, bendigo sus familias y a todos los que están aquí representados a través de ellas, sus trabajos, sus amigos. Te pido que tu mensaje, tus palabras lleguen hasta lo más profundo de la vida de las personas que rodean a estas mujeres que están aquí hoy. Y de pronto, si ustedes nunca le has dicho a Jesús que venga a tu vida y quieres hacerlo hoy, creo que varias veces en el libro de Hechos veíamos cómo los discípulos hablaban de Jesús y cómo Jesús trae algo diferente a la vida de una persona. Y yo quisiera que si nunca le has dicho a Jesús que venga a tu corazón, que podamos hacer esta oración en este tiempo y decírselo. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por sanarme y por salvarme y por perdonar mis pecados. Te pido que me ayudes en este viaje. Amén. Bueno, hijas de Dios, qué gusto ha sido vernos y estar juntas estos días, con este mes, con el viaje. La verdad es que estamos procurando mandarles recursos, lo que más podamos, y si ustedes también aprenden algo nuevo, lo pueden compartir. Quiero darles las gracias por haber estado aquí hoy y pedirles que también estemos orando por las unas por las otras. ¿Se puede hacer un calendario, porfa? Un calendario de todo el viaje, dices, Eliana, o dices de este mes, porque el de este mes ya lo envió Eve, por lo menos el de Romanos. Ah, el de Romanos. No Sí. vi, perdón. Sí, de eso no me refería. Ok, el de Romanos ya se envió al chat del grupo y ya lo pueden consultar ahí el calendario. Bueno, gracias. Con gusto, un gusto de verlas. Y Qué de bueno la foto que sí. final. Con las Ay, sí, chicas. gracias, Eve, por recordarme.
Todas tienen su material a mano. Que puedan Espérenme quitar que yo me llevé el mío, ya ven. ya marcando el libro de Hechos como leído. Perdón. Hay que se pueda ver también el rostro de cada una y ahí vamos quitando las fotos. Voy a esperar que la mayoría pueda poner, por lo menos en esta primera pantalla. Eso. No tenemos todavía nuestros materiales, pero vamos a poner la Biblia así. Eso, buena idea. Espérenme. Ahí, ahora me voy a la siguiente. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Gladys, quería verte. Qué gusto verte. Chao, gracias. Que estén muy bien. Besitos. Y el premio, ¿y quién ganó? Ay, no me dijimos quién ganó, Vero. Sí, ¿qué pasó? Yo, Se te cerró tu micrófono, Vero. perdón, yo no sé vos qué tenés, pero yo tengo que, Gisela respondió lo que yo anoté, la mayor cantidad de preguntas. Sí, creo que podríamos verificar y enviamos al grupo. A ver. Esa es una buena idea. Sería mejor. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao, nos Dios les vemos. bendiga. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Chao. Chao, chao, gracias. Chau, líder. Chao, Misele, un gusto de verte. Igualmente. Chao, chao.